mañana. Ocho de la mañana con 5 minutos, Níbar. Continuamos con mucho más de la revista en este arranque de una nueva semana, en lunes. ¿Y qué año 2024 el que tuvimos, Níbar? Varios accidentes de tránsito en el departamento, en las carreteras a nivel nacional, fuertes accidentes de tránsito y muchos de ellos fatales. Así es, Patricia, unos por exceso de velocidad, otros porque no han tenido la precaución justamente de tener un buen descanso, porque también qué importante que los transportistas que generan estas encomiendas o que van transportando cosas o personas, tienen que también tener un descanso. A veces por parpadear un sueño se les vence. Así también por no haber hecho una inspección técnica realmente considerable en lo que significa llantas, frenos, guiñadores, todo esto también suma. Pero si esto fuese poco, no hay que olvidar también de que la bebida alcohólica también juega un rol importante para que usted pueda conducir con toda tranquilidad. Así es, Níbar, varios factores, aspectos que hacen a un fatal accidente de tránsito: falta de precaución del conductor, las excesivas velocidades en las carreteras, muchos choferes o conductores en estado de ebriedad, no portan tampoco lo que es el cinturón de seguridad. Muchos de ellos realmente infringen normativas. Vamos viendo imágenes y vamos titulando esta noticia que ha causado tragedia en la carretera de Sacaba, Cochabamba. Este hecho de tránsito ocurrió ayer domingo al promediar las 4 de la tarde. Fue fatal este accidente de tránsito con múltiple colisión, donde se ha provocado la muerte de varias personas y varias personas heridas. Ahí podemos apreciar también en imágenes lo ocurrido y se podría, según el informe preliminar, dieron a conocer las autoridades que fue una colisión en cadena entre vehículos pequeños y uno de alto tonelaje, ahí en el sector de Sacaba, Cochabamba, Níbar. Qué impactante, ¿no?, este accidente. Sí, y mire, Patricia, por lo que yo he podido percibir con unos videos mucho más fuertes, porque la verdad se ve como este camión que transportaba fierros termina generando todo este tema de muertes. ¿Por qué digo? Porque transportaba fierros, Patricia, que terminaron atravesando a las personas que tenían estos autos pequeños. Entonces, creo y tengo entendido que también el que conducía está en un estado bastante grave, si no ya muerto, si no ya falleció. Esperemos de que tengamos un informe mucho más claro en lo que va ya al torno de la mañana, pero sí hay varios muertos y efectivamente aquí uno tiene que hacer un hincapié al hecho de qué es lo que piensa el que maneja una movilidad, un vehículo de alto tonelaje, que además trae consigo equipamiento como fierros, como transporte bastante considerable. No puede exceder la velocidad. O sea, son camiones que tienen que tener una precaución bastante importante, porque al ser un vehículo de alto tonelaje, los frenos no responden lo mismo que puede responder con carga o estando sin carga. Con velocidad o con baja velocidad, responde de manera distinta. No es lo mismo que manejar un auto pequeño. Así es que yo creo que aquí hay que tener mucho hincapié al hecho de que todos aquellos transportistas que transportan estas cosas, estos vehículos, tienen que tener muchísima precaución cómo van manejando con exceso de velocidad o con ya peso adicional. Mucho más que estamos ya rumbo a arrancar diciembre, las fiestas de fin de año, donde hay mayor movimiento, el transporte se moviliza, el transporte pesado. Sabemos que muchos camiones van a traer carga, traen productos. La transitabilidad de estos vehículos pesados en las carreteras muchas veces se puede tornar
peligroso, porque sabemos que hay muchos problemas en las carreteras, mucho más que estamos en una temporada de lluvias, nival, y realmente estos accidentes enlutan al país. Mucha precaución a esos conductores que van a manejar una flota, un vehículo pesado. Pero mira, precaución. Patricia, te digo una cosa que lo he podido percibir con mucha claridad. Los conductores que manejan estos vehículos grandes, ¿no? Incluso aquellos que manejan micros, por ser un vehículo mucho más grande que cualquier movilidad común y corriente, se sienten con mayor, con mayor autoridad, si ese es el término, con mayor capacidad de poder exigir: yo voy primero. Tú me tienes que ceder a mí el espacio porque mi movilidad es mucho más grande que la tuya y yo te puedo chocar. O sea, tú me tienes que tener miedo. Me tienes que dar paso. Exacto, ese es el punto. Me tienes que dar paso porque mi movilidad es mucho más grande y tienes que tener tú el cuidado contra mí. Imagínate, ese es el concepto que muchos que están en el volante de estas movilidades de alto tonelaje tienen. No estoy mintiendo, ni mucho menos estoy exagerando. Creo que ese es el concepto mal chip que tienen acerca de, porque mi movilidad es mucho más grande, tú me tienes que tener miedo, tú tienes que tener precaución con lo que yo conduzco. ¿Y a quién no le ha pasado como pasajero? Va por supuesto, a viajar, se va a transitar, por ejemplo, a Santa Cruz o hacia el norte del país, La Paz, Oruro, Potosí. Realmente las flotas en esta temporada, lo digo así porque yo también he sido testigo, muchas veces viajo para fin de año, me ha tocado buses buenos, pero a la vez malos conductores, podría decir, porque exceden y quieren llegar más antes de la hora debida al día siguiente a esa ciudad, a ese departamento. Es verdad. Y realmente quieren ellos a toda prisa rebasar la carretera. Correcto. No le importa si es que hay un animal que podría atravesarse. O sea, no ven ese tipo de precaución. Están llevando pasajeros, por favor. Hay que tener mucho cuidado. Y la fiscalización, los controles, los operativos son imprescindibles también de la unidad de tránsito y de lo que es esas instancias, ¿no? La ATT, Níbar, en esta temporada de viajes mucho más. Correcto, yo creo que la ATT es importante. Mira, Patricia, hay algo que me has hecho recuerdo, una denuncia bien fresquita. A ver, resulta de que hace 2 semanas atrás, cuando vi este tema, estaba bastante, no 2 fines de semana atrás, un fin de semana atrás, cuando estaba bastante fuerte el tema de la crisis del diésel, más bien que ahora ya se está aligerando, resulta de que se compra, tengo una denuncia de una persona que es muy cercana a mí, y resulta de que ha ido a comprar el boleto. Y tengo la empresa, tengo todo. No la voy a decir ahora. Resulta que va, compra de esta empresa, una empresa ya conocida, los pasajes a La Paz. El día sábado hizo la reserva para viajar el domingo. Resulta que le dicen, mire, el sábado en la noche le llaman y le dicen, ¿saben qué? No podemos hacer el viaje, pero yo le voy a pasar a otra flota. No le dijo el por qué exactamente. Le vamos a pasar a otra flota. Usted simplemente tiene que aumentar 20 bolivianos porque ellos son otro bus mucho mejor. Bueno, ya. Agarran, les pasan a esa flota y esta flota, que tenía 3 filas de asientos, era mucho más cómoda, por eso aumentaron el precio. Faltando 10 minutos para la salida, ya estoy hablando del día domingo, les dice, no vamos a salir. ¿Pero por qué? Porque no tenemos diésel. O sea, hay flotas que venden pasajes sin tener constancia de que realmente van a tener el combustible listo. Esto es grave porque prácticamente no se está haciendo una buena fiscalización. La ATT tiene que ver esto. Encima, para mí han hecho agio. ¿Por qué? Porque les dicen, pero si ustedes están muy necesitados de viajar a La Paz, aumenten, por favor, 50 bolivianos más y salimos en media hora.
O sea, imagínate, están utilizando la necesidad de las personas para viajar, ya sea por emergencia o no, con tal de aumentar más el pasaje. O sea, y nadie dice nada y nadie controla. ¿Dónde está la ATT? Bueno, aquí es un momento importante. Entre la crisis del combustible y la necesidad de viajar, la ATT tiene que cumplir un buen rol esta vez. Nos preparamos porque en Ibar mañana vamos a tener una entrevista en estudio con el director de la terminal de buses, porque es importante hacer seguimiento periodístico en cómo están trabajando las empresas de transporte en estas fechas ya de fin de año. Ayer me pasó, estuve en la terminal Níbar porque llegaron profesores de Santa Cruz para un curso que tuvimos y los profesores no encontraron vuelo, se tuvieron que ir en flota y todas estaban llenas, todas. Solo encontramos en Expreso del Sur, pero las demás carísimas el pasaje en Níbar. ¿Y quién controla? A veces tienes que viajar por emergencia, pues tienes no que viajar porque necesitas viajar sí o sí. Muchos ahora van a traer comercio también, pero los pasajes están carísimos, Níbar. ¿Quién controla? Es importante tenerlo sí o sí mañana al director de la terminal para hacerle varias consultas. Y no podemos en esta temporada también de crisis, más allá que tenemos problemas con el diésel, el combustible, y muchas flotas están varadas, que también las empresas hagan negocio con esto. Están haciendo ágil. Están haciendo negocio también. Sí, por supuesto que sí. Se están aprovechando de la necesidad de la gente y si bien hay una crisis de combustible, esta se va subsanando poco a poco, pero además, lo más importante, no ha subido el diésel. ¿Quién ha comprado por más arriba del precio que ya está habitual? Pagar tu pasaje a Santa Cruz, supuestamente una empresa Leito, una empresa de buena calidad, que te va a transportar 200 bolivianos, 180, que comúnmente antes, ¿cuánto pagabas? 120, 100, ¿recuerdas? Hace años atrás. Sí. Muchas empresas realmente están haciendo negocio en estos días de crisis que muchos sienten, pero para ellos no hay crisis. Entonces mañana sí o sí tenemos que tener al director va a ser importante de la terminal. Bueno, ahí también abordando un poco lo que está pasando en nuestras carreteras, los viajes y este accidente fatal que así lo graficamos con esas imágenes que han sido virales en las redes sociales, imágenes muy fuertes y que llaman poderosamente la atención de que busquemos también el tema de la prevención de estos accidentes. Avanzamos juntos en Tu Mañana, en lunes, Níbar, y usted está listo, preparado, porque yo quiero conocer a continuación qué información nos presenta el Diario de la Casa. Claro que sí, yo ya tengo en mis manos el periódico Andaluz, el periódico que a usted le va a llegar toda la información, no solamente con respecto al deporte, con el Dale Deportivo, sino también con otro suplemento como es la crónica policial Tinta Roja. Ya sabe que comprando el Andaluz usted va a estar informado. Vamos directamente a su foto de portada porque el Andaluz muestra que la Alcaldía de Tarija junto a empresa constructora alistan la prueba de carga del puente 4 de julio. El pasado viernes se hizo la recepción provincial de la obra. Posteriormente se llevó adelante la prueba de luces y para este martes se tiene previsto la prueba de carga. Vamos con la parte superior porque también primeros días de diciembre, convocatoria para elegir el representante YPFB será remitida al Pleno. Estamos hablando de que prácticamente la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Departamental va a contar con una convocatoria para ser aprobada y publicitada antes del receso legislativo de fin de año. Y también en el ámbito local señalan que el proyecto pecuario de Entre Ríos llega solo a 396 familias de más de 1.000 beneficiarios en 3 años. La diputada Esther Sánchez indicó que no se habría ejecutado ni el 50% de los proyectos y que este 2025 se tendría que llegar a más de 1.000 familias para fortalecer el ámbito del ganado bovino. Vamos más abajo porque abastecimiento de combustible aún sin una solución concreta. Después del transporte se insiste en que se levante la subvención del sector privado y el sector minero. Mientras tanto, aguantar la importancia del combustible por privados y el precio que llegará a tener la gasolina y el diésel para la venta de dichos combustibles. Vamos con nuestro suplemento y también antes, en el ámbito nacional, por cierto, una riada con lodo deja más de 10 heridos y 40 viviendas afectadas. Esto en la zona de La Paz. Vamos ahora sí a nuestros suplementos. ¿Qué tenemos con Tinta Roja?
Tinta Roja ofrece la siguiente noticia también muy importante que tiene que ver con el ámbito de la crónica policial. Y está el robo millonario en Yacuiba. 8 delincuentes se llevan decenas de llantas y garrafas a una comerciante. Según informe preliminar de la policía, los asaltantes sustrajeron 20 llantas de camión de diversas marcas, 40 llantas de auto, 5 garrafas con gas y 2 aros magnéticos de camión. Todo ello en un acto que habría reconocido no solo la coordinación, sino también transporte adecuado para movilización de objetos robados. En la parte superior, rescatan a 4 adolescentes víctimas de explotación sexual, esto en la ciudad del Alto. Los menores de edad fueron trasladadas a la Defensoría de la Niñez en el Alto y las autoridades esperan dar con sus familiares. Y hay un letrero muy importante que dice: no más feminicidios. Una mujer en Yungas muere apuñalada delante de sus hijas. Su expareja sería el autor del crimen. Y aprenden al principal implicado en la balacera frente a una discoteca en la ciudad de La Paz. Y por último, en la parte inferior, el hombre está a punto de perder un ojo tras una trifulca en el sector de Las Chalanas, esto en Bermejo. De acuerdo al informe preliminar, la víctima sufrió un traumatismo encéfalo-craneal, múltiples contusiones en el cuerpo y una lesión grave en el ojo izquierdo, que requirió 5 suturas. ¿Y qué tenemos en nuestro segundo suplemento? El Dale Deportivo, por supuesto, toda la información del deporte de fin de semana. Y la foto principal está que Bolívar sigue liderando en solitario. Bolívar mostró un sobrepoderío ofensivo frente al Nacional Potosí, al que goleó 5-3, en el cual el estadio Hernando Siles resultó con el que se mantiene firme en la punta del torneo Clausura, que lo tienen como principal candidato a ganar su título número 31. Y hablamos también de Simón Bolívar, la Copa Simón Bolívar, porque la Federación de La Paz y Totora Real Oruro jugará el final de la Copa Simón Bolívar. El equipo paceño clasificó este domingo en la instancia pese a perder 3-1 frente a la Alianza Beni. Y hay que hablar también del futsal, porque Córdoba de Potosí hizo respetar su localía y se impuso en la final de la ida de la Liga Nacional del Futsal. El sábado por la noche derrotó al orureño Fantasmas Morales Moralitos 4-1. Y el automovilismo también hacía noticia porque Bolivia Racing Team lo hizo nuevamente, conquistó su cuarto título en la Copa Fara USA de automovilismo al obtener el campeonato del Grupo A gracias al podio de este sábado. Así están las noticias deportivas gracias a nuestro suplemento Dale Deportivo. Ya sabe que usted tiene que comprar el Andaluz si quiere estar bien informado. Y con esto me voy al otro lado con Patricia Alarcón. 8 de la mañana con 23 minutos. Amigos televidentes, nos preparamos para darle una mirada a lo que está pasando en Bolivia. Hasta lo que va de este 2024, van en aumento los casos de violencia hacia la mujer, pero hasta octubre, Bolivia, nuestro país, ha registrado 74 casos de feminicidios. Datos que exigen una acción inmediata, sin lugar a dudas. La violencia de género se apodera en nuestro país. Bolivia se posiciona en segundo lugar con la tasa más alta de feminicidios en Sudamérica, de acuerdo con CEPAL. Y también ya en pantalla tenemos este cuadro que nos ayuda a graficar tasa de feminicidios en Sudamérica. En primer lugar estaría Uruguay, segundo lugar nuestro país Bolivia, tercer lugar Brasil, en cuarto lugar con más casos de feminicidios Paraguay, seguido está en quinto lugar Ecuador. Después tenemos Argentina, Perú, Venezuela, Colombia y Chile. Y hoy, en esta fecha, hoy 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, vamos a hablar de esta problemática con nuestra invitada. Queremos saludar a Delia Pereira, quien es especialista en prevención y violencia y empoderamiento de ProMujer. Muchas gracias por acompañarnos en este contacto, en esta entrevista. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia. Un gusto y un honor para mí estar acá.
¿Qué mirada tenemos en la actualidad de nuestro país con los casos de violencia y feminicidios, Delia? Bueno, evidentemente es preocupante, ¿no? Se trata de una pandemia silenciosa a la que realmente no estamos pudiendo contener. Sin embargo, existen instituciones, como es el caso de ProMujer, que es una empresa social que desde hace 30 años ya en nuestro país está trabajando por el bienestar integral de las mujeres. Eh, Buscamos o tenemos respuestas o queremos coadyuvar en esta lucha, ¿no? Hoy, 25 de noviembre, reafirmamos nuestro compromiso en esta lucha contra la violencia para reducir justamente estas tasas. El feminicidio es simplemente la conclusión, es la parte más complicada de una relación violenta, de una relación tóxica, de muchos problemas que existen inicialmente, estereotipos, roles de género, ¿no? Entonces, en ProMujer, como les decía, tenemos un programa que se llama Mujer Segura. Este programa brinda orientación, contención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia como forma justamente de prevención antes de o cuando ya sucede el hecho. Acompañamos a estas mujeres a las instancias para que puedan realizar sus denuncias o buscar apoyo psicológico, apoyo legal u otras que ellas así lo requieran, ¿no? Creemos también en la prevención como una de las herramientas principales, ya que, como les decía, este tema, la violencia de género, la violencia basada en género, está sostenida en roles, estereotipos que hacen que las mujeres justamente estén sometidas y se crea que somos el sexo débil muchas veces, ¿no? Entonces, este 25 de noviembre es una excelente fecha, una vez más, para replantearnos y ver estas cifras y decir qué estamos haciendo desde todas las áreas de nuestra sociedad. No es responsabilidad únicamente del gobierno, sino también como sociedad civil, como instituciones y como empresas debemos tener una respuesta y cero tolerancia hacia la violencia. Delia, ¿qué análisis hace ProMujer con esta problemática de la violencia? ¿Qué año el que tuvimos? Un 2024 marcado por varios casos, marcado por las noticias que revelan estos índices de violencia que hoy atraviesa Bolivia. ¿Por qué Bolivia es uno de los países más violentos? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos una sociedad insensible frente a esto? Lamentablemente nos desensibilizamos justamente al tener una sensación de impunidad, ¿no? Al ver justamente la cantidad de casos y la no respuesta muchas veces o la insuficiente respuesta, ¿no? Pero como les decía, ProMujer, el análisis, en realidad más que un análisis, es una respuesta que busca generar una solución a este problema a través de la prevención, la orientación, la contención y el acompañamiento de mujeres en situación de violencia. Nosotros creemos firmemente que en todos los espacios donde se pueda conversar, se pueda hablar, se pueda dialogar sobre este tema, deconstruir o desmontar estos roles y estereotipos que están en nuestro imaginario como personas, como sociedad, creyendo que las mujeres, como les decía, siguen siendo el sexo débil o que deben estar, digamos, bajo el poder, vale decir, ¿no? De alguien superior, en este caso de un varón. Estos feminicidios, estas cifras son el resultado de un imaginario colectivo, de una forma de pensar de la sociedad, ¿no? Nos desensibilizamos porque ya hemos visto esto, pero en todos estos espacios y otros que ProMujer promueve justamente a través de talleres, de ferias, de otros espacios de sensibilización. Buscamos justamente que todas y todos nos comprometamos en esta lucha contra la violencia y nuestra respuesta, más que nuestro análisis, es este programa Mujer Segura, que es una línea gratuita y además atención presencial en nuestras oficinas de La Paz, El Alto, Santa Cruz, donde recibimos justamente a víctimas o a mujeres en situación de violencia para acompañarlas en este proceso, para ayudarlas a salir de esta situación de violencia, de este círculo de violencia, para que puedan
desmontar justamente o ellas mismas aceptar, ¿no? Que están viviendo una situación de violencia, que necesitan ayuda. Muchas veces estamos centrándonos en las víctimas y no en los agresores. Entonces estas mujeres necesitan este apoyo integral como el que brinda ProMujer para deconstruir esta idea, para buscar solución, para encontrar ese poder que ellas tienen dentro y salir de estas situaciones. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿No tenemos buenas políticas frente a la violencia hacia la mujer como quizás lo tienen otros países, Delia? Bueno, la normativa evidentemente es la punta de lanza, sin embargo, como te decía, hay muchas cosas por detrás, ¿no? Políticas públicas y normativas, como en nuestro caso la ley 348, entonces, es una ley avanzada en América Latina. Sin embargo, estas cifras y estas estadísticas no son el resultado únicamente de la normativa, que puede tener falencias como cualquier normativa, sino justamente las personas quienes hacen o quienes ejercen estas normativas o quienes no hacen cumplir estas normativas, ¿no? Como bolivianas y como bolivianos tenemos que tener certeza de cuáles son las leyes o las normas o las políticas que nos amparan y conocerlas, ¿no? Entender que no es solamente la ley por sí misma la que va a hacer que se eliminen o que bajen estas tasas, estas estadísticas alarmantes, sino, como te decía, el cuestionarnos día a día cómo estamos relacionándonos entre mujeres, entre hombres, como sociedad. La normativa es una de las más avanzadas en América Latina y está puesta justamente para dar respuesta o para eliminar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la normativa sola no es la respuesta, ¿no? Delia, realmente es indignante y como mujer lo voy a decir, más allá de ser periodista. Todos los días no vemos en las noticias. La mató cruelmente, la asfixió, la acuchilló, la mató por celos y un sinfín de casos. ¿Qué está pasando realmente también con nuestra justicia, con la ley 348? ¿Qué está pasando con el accionar de la justicia, reitero? Pero esto va más allá con las políticas de nuestro gobierno, las políticas institucionales, las políticas que deberían tener las organizaciones que trabajan con mujeres y sus derechos. Realmente, reitero, a veces cuando mostramos esta dura realidad que atraviesa Bolivia con los casos de mujeres agredidas que son víctimas de su esposo, víctimas de su pareja, de su novio, y hay casos aterradores, casos que realmente son muy fuertes e indignantes y a veces decimos necesitamos acciones prontas y oportunas. No podemos permitir que más mujeres hoy en día sean asesinadas por sus parejas. Así es, evidentemente tu indignación, tu rabia es colectiva, todas nosotras, muchas organizaciones como ProMujer estamos indignados, pero que esa indignación nos movilice, nos llame a la acción, como tú dices, ¿no? Entonces, por eso justamente desde ProMujer llamamos a la prevención, que es una forma justamente de evitar que estos feminicidios sucedan. ¿Cómo se hace la prevención? Desde el cuestionamiento propio de nuestras realidades todos los días, ¿no? Esto parece muy teórico, parece digamos, no ser la respuesta. Sin embargo, esta realidad se va cambiando justamente todos los días. 92% de los feminicidios en los principales o en Bolivia prácticamente son íntimos, es decir, como tú decías, son de parejas o exparejas, ¿no? Entonces, busquemos relaciones sanas, hagamos todos los días este cambio cuestionándonos qué estamos haciendo, cómo estamos nosotros actuando cuando conocemos un caso de violencia. A veces creemos que estos casos están ajenos a nuestra realidad, que están en un noticiero, como te decía, nos desensibilizamos con la data de todos los días, pero no sabemos o probablemente ignoramos o queremos ignorar que nuestra amiga, nuestra prima, una comadre, una amiga está sufriendo o está atravesando una situación de violencia, y cuando esta persona nos lo cuenta, le decimos, pero bueno, criticamos muchas veces, ¿no? Decimos como, bueno, pero es tu esposo, bueno, pero es una pelea de pareja, o simplemente damos alguna forma de
culpabilizar a aquella mujer que está en esta situación de violencia, ¿no? Algo habrás hecho para que te comportes así. Y esto va, como te decía, muy en nuestro imaginario colectivo, cómo hemos sido socializados, qué hemos aprendido de estas relaciones interpersonales. Incluso las personas que ejercen, digamos, autoridad o que están en las instituciones a atender estos casos pasan por estos sesgos, se llaman, ¿no? Y son inconscientes. Y la única manera de empezar a trabajarlos es cuestionarlos, ¿no? Identificar y entender claramente que las víctimas nunca tienen la culpa la tienen los agresores y las personas que ejercen violencia, ¿no? ¿Y por qué ejercen violencia? Es justamente por esta idea, digamos, de superioridad de un sexo. Tenemos que trabajar en todo eso y eso es una forma de prevención justamente para evitar a esto, ¿no? Y obviamente a partir de ahí apoyarnos en normativa, apoyarnos en políticas públicas, apoyarnos también en todas las instituciones, hacer fuerza entre todas las instituciones como ProMujer que tienen políticas claras de lucha contra la violencia, tolerancia cero. Es una responsabilidad, como también te decía, no únicamente del Estado, sino también de las instituciones, de la sociedad civil, de comprender que esta problemática solamente la podemos, digamos, enfrentar únicamente a partir de la unión de todas estas partes, de una corresponsabilidad en toda su palabra, sociedad, Estado y todas las instituciones. Muchísimas gracias, importante intervención, gracias por habernos acompañado en esta fecha importante y por tus apreciaciones también tocando un tema muy delicado, muy sensible, pero teníamos que hacerlo también para poder llegar a la sociedad, a muchas mujeres. Está en nosotras también frenar la violencia. Muchas gracias, Delia, y nos reencontraremos seguramente en otros momentos con más de estos temas importantes. Muchas gracias. Buen día. Cerramos con una brevísima pausa. En minutos vuelve nuestra revista matutina en TVA, así que aguárdenos. Iniciamos una nueva semana juntos. La pausa, ya volvemos. Enseguida volvemos con